Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí, y hoy les traigo una historia que los va a dejar con la boca abierta. ¿Se imaginan que su ídolo, esa persona que admiran tanto, aparezca de la nada en una transmisión en vivo y tenga una interacción épica con ustedes? Pues eso es exactamente lo que le pasó a un fan muy afortunado. Sí, como lo escuchan. Can Yaman, el guapísimo actor turco que conquista corazones en todo el mundo, ha protagonizado un momento que se ha vuelto viral en redes sociales, y créanme, es de esos que te hacen creer en la magia de la conexión digital. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todo este acontecimiento que ha puesto a muchos a soñar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a darle clic a ese botón de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Que empiece la aventura. Imaginen la escena: un fan, vamos a llamarla Ana para proteger su identidad, pero que podría ser cualquiera de nosotros, está disfrutando de una tarde tranquila, quizás navegando por Instagram, viendo vídeos o chateando con amigos. De repente, boom, se topa con una transmisión en vivo. Al principio uno piensa que es algo normal, pero cuando enfoca la cámara y ve quién está detrás, el corazón se le acelera a 1000 por hora. Era nada más y nada menos que Can Yaman, saludando, sonriendo, interactuando con su audiencia. Ana, como tantos otros, seguramente sintió esa mezcla de incredulidad y euforia. ¿Estará soñando? ¿Será real? Pues sí, era real, y lo que sucedió a continuación es lo que ha hecho que esta historia sea tan especial. En estas interacciones en vivo, los famosos suelen responder a comentarios, hacer preguntas generales, mostrar un poco de su día a día. Pero lo que hizo Can Yaman fue mucho más allá. Fue una conexión genuina, un momento de cercanía que demostró que, a pesar de la fama, sigue siendo una persona cercana y atenta. Según los reportes y los fragmentos de vídeo que se han vuelto virales, Can estaba haciendo su transmisión, respondiendo a algunos mensajes, y de repente vio un comentario particular. No sabemos exactamente qué decía, pero debió haber sido algo que captó su atención, algo especial que lo impulsó a ir más allá de la respuesta automática. Y aquí viene lo bueno. En lugar de solo leer el comentario o dar una respuesta genérica, Can Yaman decidió responderle directamente. No solo eso, sino que activó la función para poder conectarse con ese fan en particular. Imaginen la sorpresa de Ana al ver que su nombre aparecía en pantalla, invitándola a unirse a la transmisión. Fue un momento de película. De pronto Ana, hasta hace un segundo era una espectadora anónima más, se encontraba hablando cara a cara, a través de una pantalla, con uno de los actores más codiciados del momento. La interacción, según describen quienes la vieron, fue pura magia. Se cuenta que Ana estaba visiblemente emocionada, quizás un poco nerviosa al principio, pero Can, con su carisma natural, la hizo sentir cómoda. Hablaron seguramente sobre su admiración por él, sobre sus trabajos, tal vez alguna anécdota. Lo crucial aquí es la espontaneidad y la calidez del encuentro. No fue una entrevista programada, ni una aparición planeada. Fue un encuentro fortuito, un regalo digital. Can Yaman demostró una vez más por qué tiene una base de fans tan leal y apasionada. No se trata solo de su atractivo físico o de su talento actoral, sino de esa chispa de humanidad que transmite. Este tipo de interacciones son oro puro en las redes sociales. En un mundo donde a veces la comunicación se siente distante e impersonal, ver a una celebridad dedicar tiempo y atención genuina a un fan es refrescante. Nos recuerda que detrás de las pantallas y los personajes, hay personas reales con las que podemos conectar. Y para el fan en cuestión, obviamente fue el día de su vida. Una historia que podrá contar una y otra vez, un recuerdo imborrable. Ahora, analicemos un poco el impacto de esto. En la era digital, las redes sociales se han convertido en el principal puente entre las celebridades y su público. Un evento como este no solo genera un revuelo inmediato, sino que también refuerza la imagen pública del artista. Demuestra que valora a sus seguidores, que está presente y dispuesto a crear momentos especiales. Para Ana, sin duda, se ha convertido en la fan número uno, o al menos, en la fan con la anécdota más increíble. Lo fascinante de este tipo de viralizaciones es cómo un simple gesto puede tener un alcance tan masivo. En cuestión de horas, la noticia corrió como pólvora. Capturas de pantalla, vídeos cortos, comentarios llenando las redes. La gente compartiendo su admiración por Can, la envidia sana por Ana,
y la esperanza de que a ellos también les pudiera pasar algo similar. Es un ciclo virtuoso de contenido y emoción que mantiene a la audiencia enganchada. Y hablando de redes sociales, es interesante pensar en la estrategia detrás de estas interacciones. Si bien en este caso pareció muy espontáneo, es cierto que muchas celebridades utilizan estas plataformas para mantener viva la conexión con sus fans. Las transmisiones en vivo, los pregúntale a tu ídolo, los sorteos, todo forma parte de una estrategia de marketing y de construcción de marca personal. Pero cuando se hace con autenticidad, como parece ser el caso aquí, el resultado es mucho más poderoso. Lo que Can Yaman hizo fue, en esencia, democratizar la interacción. En lugar de tener un público a distancia, invitó a uno de sus fans a unirse a su espacio virtual. Esto crea un sentido de exclusividad y cercanía que es muy difícil de lograr de otra manera. Es como si por unos minutos Ana se hubiera transportado al mundo de Can Yaman, y él, a su vez, hubiera mostrado un pedacito de su mundo a ella. Además, este tipo de eventos no solo benefician a la fan y al artista, sino que también enriquecen a toda la comunidad de seguidores. Se generan conversaciones, se comparten emociones, se crea un sentimiento de pertenencia. Todos los que vieron ese fragmento de vídeo, aunque no fueran Ana, se sintieron un poco más cerca de Can. Es un efecto dominó de buena vibra y admiración. Es importante recordar que detrás de la fama, hay personas que también buscan conexión y aprecio. Can Yaman, al tomarse el tiempo para una interacción tan personal, no solo hizo feliz a una fan, sino que también demostró una gran calidad humana. En un mundo donde a veces la superficialidad reina, estos gestos de autenticidad son los que realmente marcan la diferencia y nos hacen empatizar con las personas detrás de los personajes. Y ahora pensemos un poco en cómo podemos nosotros, como fans, fomentar este tipo de interacciones. La clave, por lo que parece, es la autenticidad y la creatividad. Quizás no podemos esperar que nos inviten a una transmisión en vivo de la nada, pero sí podemos seguir comentando, interactuando, mostrando nuestro aprecio de forma genuina. Nunca se sabe cuándo un comentario sincero puede captar la atención de tu ídolo. La persistencia, pero sobre todo, la honestidad en nuestros comentarios, pueden ser la llave. Si realmente admiras su trabajo, si te ha inspirado de alguna manera, hazlo saber. A veces un simple gracias por tu trabajo me ha sacado de un mal momento puede ser más efectivo que un comentario genérico de admiración. La viralidad de esta historia también nos habla de la sed que existe por la conexión humana en el mundo digital. Vivimos inmersos en una constante avalancha de información y entretenimiento, pero a menudo, la interacción se siente superficial. Cuando vemos a una figura pública romper esa barrera y conectar de manera auténtica, nos sentimos representados, nos ilusionamos y nos recordamos que detrás de cada cuenta de redes sociales hay una persona real. Can Yaman, con este gesto, ha solidificado aún más su imagen como un artista cercano y con los pies en la tierra. No se trata solo de su físico o de su talento actoral, que son indiscutibles y por los que tiene millones de seguidores, sino de su capacidad para conectar a nivel humano. Ha demostrado que la fama no tiene por qué ser un muro infranqueable entre él y su audiencia. Al contrario, la ha utilizado como una plataforma para crear momentos de alegría y conexión. Desde la perspectiva del marketing y la construcción de marca, este tipo de acciones son invaluables. Generan un contenido orgánico y positivo que las marcas pagan fortunas por conseguir. La noticia de un famoso interactuando de forma tan cercana con un fan se propaga de boca en boca digital, generando una publicidad positiva y una lealtad reforzada. Es una estrategia que beneficia a todas las partes, el artista, el fan y la propia plataforma de redes sociales. Además, este tipo de eventos ayudan a desmitificar la figura del ídolo. Nos recuerda que aunque estén en un pedestal de fama y admiración, también son seres humanos con sus propios gustos, sus propias emociones y su propia capacidad de empatía. Ver a Can Yaman reír, emocionarse o simplemente mostrarse a gusto hablando con una de sus seguidoras, nos permite humanizarlo y sentirnos más cerca de él. Si profundizamos en la psicología detrás de la admiración, encontramos que los fans buscan no solo la admiración de la habilidad o el talento, sino también la conexión con los valores y la personalidad del ídolo. Cuando un famoso demuestra cualidades como la amabilidad, la generosidad y la autenticidad, esa conexión se fortalece exponencialmente. Este caso es un claro ejemplo de cómo un simple acto de bondad puede tener un impacto emocional profundo en una persona y, por extensión, en miles de personas que presencian ese acto. En resumen,
lo que sucedió con Can Yaman y su fan es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales, cuando se usan con el corazón, pueden crear momentos inolvidables. Fue una sorpresa, una conexión humana, un regalo digital que ha dejado una huella imborrable en la fan y en la comunidad. Nos recuerda la importancia de la cercanía, la autenticidad y el poder de un gesto amable. En un mundo que a menudo parece desconectado, este tipo de historias nos ofrecen un rayo de esperanza y nos muestran que la conexión humana sigue siendo la fuerza más poderosa. Y bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia tan inspiradora. Es un recordatorio de que a pesar de la distancia y las pantallas, la conexión humana sigue siendo lo más importante. Can Yaman nos ha dado una lección de cómo ser un ídolo no solo en el escenario o en la pantalla, sino también en la vida real, a través de esos pequeños grandes gestos. Demuestra que la verdadera fama reside no solo en el reconocimiento masivo, sino en la capacidad de tocar vidas de manera significativa. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué harían si de repente su ídolo los invitara a una transmisión en vivo? ¿Se pondrían nerviosos? ¿Qué le dirían? Déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus experiencias y sus fantasías. La sección de comentarios es un espacio para compartir nuestras propias historias y sueños. No se queden con las ganas de expresarse. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa o les ha llenado de emoción, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Así llegaremos a más personas y crearemos más momentos de conexión. Compartir es cuidar y también es una forma de expandir esta buena energía. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad. Denle clic a ese botón y a la campanita para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más sorpresas y mucha más diversión. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima. Que la magia de la conexión digital los acompañe siempre.